Vamos ahora ya. Buenas tardes, chicos. Clase de matemática virtual, fecha hoy día 24 del 5, día lunes, y son las 4 y algunos minutitos de la tarde ya. Clase número 21, creo que ya vamos, ¿cierto? Hoy día vamos a ver lo relacionado con el objetivo número 16 de Ministerio de Educación, ¿cierto? Que hace mención al plano cartesiano, ¿cierto? Identificar coordenadas en el plano cartesiano y trabajar con el primer cuadrante. Vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de la clase anterior, ¿ya? Un resumen rapidito para los estudiantes que no estuvieron en esa clase y obviamente para los que estuvieron y no lograron comprender. Ya va a ser rapidito y habla del plano cartesiano, ¿cierto? Como les explicaba a usted, objetivo número 16, que dice identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dados sus coordenadas en números naturales. Ese día explicábamos que los números naturales eran los números de 0 hacia adelante hasta el infinito, ¿cierto? Entendiendo que iban a ser números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, tomando el 0 como punto de inicio. El objetivo de la clase de ese día era identificar coordenadas en un plano cartesiano. Entonces íbamos a saber qué era una coordenada, la íbamos a identificar y la teníamos que ubicar dentro de un plano cartesiano. Y lo primero que explicamos era que qué era un plano cartesiano, ¿cierto? Que era un plano cartesiano y llegamos a la conclusión, porque también vimos un videíto, ¿se acuerdan o no? Y ese videíto a nosotros nos explicaba que un plano cartesiano era como el espacio donde uno se podía ubicar. Y dentro de esa clase existieron también ejemplos donde me acuerdo que Damián nos decía que, tío, esto lo ocupamos en Minecraft porque me da las coordenadas para poder trabajar, ¿cierto? Y había otro también que me decía que, tío, había también un tema que podíamos trabajar con un juego que se llamaba Batalla Naval, ¿cierto? Que hoy en día, el nombre está en inglés, se llama Battle Chief, creo, Yo ¿cierto? se lo dije, profe. Correcto, ¿cierto? Y podíamos Profesor. seguir avanzando. Chiquillos, levantamos la mano, si no, no puedo seguir, ¿ya? Y explicamos entonces que el plano cartesiano iba a ser un espacio en donde yo me iba a ubicar dentro del espacio establecido. Y eso se va a ubicar dentro de coordenadas. Yo le explicaba también que los aviones, ¿cierto? Que los barcos se van ubicando dentro de estas coordenadas que se ubican en el plano cartesiano. Explicaba también que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes. Como lo muestra la imagen, que ya está rayadita de la clase anterior, hablamos del cuadrante número 1, cuadrante número 2, número 3 y número 4. Nosotros solamente vamos a trabajar con el primer cuadrante como lo muestra la imagen, porque el primer cuadrante están ubicados solamente los números naturales. O sea, del 0 hacia el infinito de manera horizontal y del 0 hacia el infinito de manera vertical. Entendiendo también que este plano cartesiano está compuesto de dos ejes, el eje X y el eje Y, entendiendo el eje X, que es el horizontal, como eje de las abscisas, ¿ya? Y el eje Y, entendiendo lo que está de manera vertical, como eje de las ordenadas. Ahora sí, de nuevo. Les explicaba yo, chicos, también que dentro del plano cartesiano debíamos encontrar unos puntitos que iban a tener un nombre, ¿cierto? Y ese nombre de los puntitos se iba a determinar como coordenadas. ¿Qué eran las coordenadas o pares ordenados de coordenadas? Iban a ser dos numeritos los cuales me iban a reflejar a mí en qué punto yo estoy ubicado en el plano cartesiano. En primera instancia, quinto básico, en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, este par ordenado 3 y 4 se entiende como coordenada, la coordenada A. Y esa coordenada se tiene que reflejar o representar dentro de nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro eje X y nuestro eje Y. Importante, nuestro eje X es el horizontal y nuestro eje Y es el vertical. Ahora, ¿cómo ubicamos este par ordenado dentro de las coordenadas? Debemos entender que el eje X se va a ubicar siempre y parto desde el centro del inicio y cuento en la cantidad de dígitos que me está diciendo, que es el número 3. Entonces, del 0 lo voy a representar hasta el número 3. Y hago un puntito. Y el eje Y, que es la segunda coordenada, siempre el orden va a ser el mismo, se va a representar partiendo del 0 y ahora voy hacia arriba, hasta el número 4.
prolongo la línea del eje del 4 y prolongo la línea del 3 y voy a tener un punto de intersección. Ese punto de intersección se conoce como coordenada. ¿Ya? Esta coordenada es la que yo voy a entender como coordenada A, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el origen hasta el punto, hasta la coordenada 3, 4, hay un trayecto y ese trayecto se llama segmento, ¿ya? El segmento que yo recorrí entre el punto de origen hasta la coordenada se llama segmento. Continuando con la clase, chicos, nosotros vimos un pequeño video, el cual hoy día lo vamos a saltar porque es mucho tiempo, ¿cierto? Y comenzamos a trabajar ya de lleno con lo que era el trabajo en plano cartesiano. Profesor, Dame un segundo, Violeta. Comenzamos de lleno con el trabajo en plano cartesiano, ¿cierto? Y yo le presenté tres coordenadas que están aquí, ¿cierto? Y yo les he explicado a ustedes que solamente íbamos a trabajar con el cuadrante número 1 porque están ubicados los números que son enteros naturales. Violeta, ahora sí. el video le envía usted la guía. ¿Perdón? No te entendí, Violeta. ¿Usted el video lo envía la guía? No, la El guía, video que usted la guía la cargo nos hoy día. mostró. La guía la voy a cargar Ya, hoy día. para poder ver el video. Por eso, la guía la cargo hoy día. ¿Ya? Entonces, explicábamos entonces que el plano cartesiano, ¿cierto? Íbamos a ocupar solamente el primer cuadrante donde estoy yo posicionado con el módulo. ¿Y cómo ubicábamos estas coordenadas, cierto? Como yo les explicaba anteriormente, una de las opciones de ubicar estas coordenadas era colocando, por ejemplo, la coordenada 2, 3, sé que el 2 va a ir en el X y el 3 va a ir en el Y. Entendiendo, y como se ve en la imagen, que la X va a ser la línea horizontal y la Y va a ser la línea vertical. Siempre esto es en orden. Profesor. Primero X en el 2, me posiciono X en el 2 y después Y en el 3. Y en el 3 hago el punto de intersección y determino que ahí es donde yo voy a colocar la coordenada 2 es a 3. Profesor, yo lo que Violeta. entendí que siempre la I va a estar en la parte de arriba. Así que uno en la parte de arriba elige el número que es la coma. Ahora, como es el 3, ponemos un puntito en el 3, pero justo donde cae la otra coordenada, la coordenada de la X. A ver, mira, vamos a ver si, para que entiendan un poquito acá, voy a rayar yo. Por ejemplo, aquí, vamos a colocarlo con otro color, con el Ahí color azul, se le pone, ¿ya? Cuando en el hice, punto 3 de la I se le mire, pone un punto al segundo cuadrado. mira Violeta, ahora voy yo. Tengo, lo estoy colocando en azul ahora, ¿ya? La coordenada 2 y 3, ¿cierto? El primer número Sí. representa el eje X, y el eje X es el que está de manera horizontal, o sea, el que está Horizontal acostado, y el ¿ya? Y que ese es está el 2, acostado. entonces voy a colocarlo en el puntito lo 2 coloco en el 2, ahí está en en el el 2. 2, ¿ya? Y el otro es el eje Ahora en Y, el 3 es el eje es el Y, eje I y el eje I está vertical. está Se pone el vertical punto en el número 3. en el número 3, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Es que estas líneas yo las tengo que prolongar hasta Las tienen ahí, que juntar en un y lugar. cuando se junten, cuando choquen, Y ese se lugar va a es una entender coordenada. que es la coordenada, eso es. Ahora entiendo que es la coordenada, ¿cierto? Y esa coordenada va a tener un nombre, que esa coordenada, por ejemplo, aquí le vamos a colocar coordenada, le vamos a colocar coordenada A y que tiene el valor de 2 es a 3. 2,3. 2 es a 3, ¿cierto? Y cuando si yo quisiera representar la coordenada 5 es a 8 para todos, ahora lo hago yo, en silencio el resto, por favor. Debemos entender que el 5 está representado en el eje X. Entonces me voy al 5, voy a cambiar de color, sí, ya. Vamos a colocarla de color verde. Me voy a ir ahí al 5, no, pues sí, azul, pero no importa, lo vamos a colocar verdecito. Ahí el 5, voy al 5, hago un clic ahí en el 5, hago una de estas y después el eje Y está el 8. Entonces me voy al 8, hago un puntito, ¿y qué quiero hacer ahora? Necesito hacer la prolongación hasta donde se van a
hasta donde se van a chocar las dos, ¿cierto? Y encontré la otra coordenada, ¿cierto? Que vamos a colocar entonces la coordenada, vamos a ponerle nombre de B, y la vamos a colocar que es la coordenada 5, porque primero vale X y 8. Y lo mismo pasa con la coordenada que viene. Ya se hace exactamente igual, que la coordenada 1 es a 7. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que así yo voy a identificar y voy a ir ubicando estas coordenadas dentro del plano cartesiano. Esta guía que está aquí es la que les dije que le iba a cargar el fin de semana, pero después llegamos a la conclusión de que no lo íbamos a hacer, que lo iba a dejar tranquilito porque la voy a cargar hoy día a la tardecita, ¿ya? Y van a tener toda la semana para poder desarrollar. Esta guía habla de ubicaciones dentro del plano cartesiano en el primer cuadrante, y también habla de un pequeño jueguito que era el conocido en mi tiempo por Batalla Naval, y en el tiempo de ustedes por Battle Chip. Cambia el nombre y es lo mismo, ¿ya? Pero esa es la guía que van a tener que desarrollar, chicos, ¿cierto? ¿Qué pasaba entonces cuando yo quería representar distintos tipos de coordenadas? Entonces aquí yo voy a pedir solamente la ayuda de manera individual de cada uno de ustedes, ¿cierto? Voy a empezar por la Isabela Ojeda. Isabela, por favor, activa tu audio. Ya. Ya, Isabela. Lo que yo quiero ver, Isabela, que vamos a representar la coordenada que yo voy a escribir acá, ¿ya? Vamos a colocar coordenada A y la vamos a colocar que esta coordenada va a tener 4 y 9. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Perdón. Ya. ¿Lo digo nomás? Exactamente. Ya. En el eje X, Perfecto. el puntito va en el 4, En el en el 4. número 4. Espectacular, ¿ya? Y en el eje Y, el puntito va en el 9. Y después se prolonga hasta que se junten. Espectacular, qué buena explicación. Y se prolonga hasta que se junte. Entonces, debo entender. Ahora, esto no necesariamente hay que hacerlo toda la línea. Uno también tiene el aspecto visual como para entender que van a chocar ahí. Ahora, para confirmar de que mi visual está correcta, puedo prolongar las líneas, pero como Isabela lo hizo, nos acaba de decir entonces que la primera coordenada A está ubicada en este ladito, ¿cierto? Que sería 4 y 9. Perfecto, ¿cierto? Muchas gracias, Isabela, ¿cierto? Ahora necesito que me ayude, que tengo por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Puede el Franco ayudarme, no? ¿Está por ahí el Franco? Franco Hernández, parece que. Sí, Pi. Está por ahí Franco, bien Franco. Vamos a utilizar el color rojo, Franco, para que tú me ayudes ahora a ubicar la coordenada B, ¿ya? Y esa coordenada B tiene el valor de 2 y 5, ¿ya? Franco, ¿qué Ok. es lo que primero tenemos que hacer? Ya, en el eje X se ¿Ya? pone una rayita en el 2 En el 2, espectacular, ¿ya? Vamos. y y en el eje Y, creo, algo por ahí. Sí, en el eje I, bien, muy bien. Una rayita en el 5 En el 5, ¿cierto? para que se Espectacular. junten. ¿Ya? ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Esas dos se tienden a juntar. Se tienen que juntar, ¿cierto? Entonces prolongo una línea imaginaria del 2 del eje X y también del 5 del eje Y, ¿cierto? Y donde se intersectan, coloco el nombre de mi coordenada. Que la coordenada de Franco era la B, que tenía un valor de 2 y 5. Espectacular. Muchas, muchas gracias. Ahora está por ahí Diego Montes. Diego Montes. No está Diego Montes, parece yo, ¿no? ¿O sí? O quizás no quiera hablar el Diego, a ver. No me contesta el Diego. Vamos a revisar el chat, si es que me habló por el chat, no sé, puede ser. Ahí está Diego, sí, está por el chat. Después de Anaís, ahora el Diego, ya, vamos Diego. Parece que no quiere hablar el Diego, pero por el chat te leo, ¿ya? Dieguito, mira, dice entonces que la coordenada C que tenemos que ubicar tiene un valor de 8 y 1, ¿ya? Diego, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Trata de colocármelo en el chat, por favor.
O si quieres, activa tu audio y me lo hablas. Necesito, Dieguito, colocar la coordenada C, la que está con el color celeste, aquí en mi plano cartesiano en el cuadrante. ¿Cómo puedo colocar esa coordenada 8,1 en el plano cartesiano que tengo acá? Eso es lo que hay que hacer. Vamos, Diego. Si activas el audio, yo te puedo ayudar. Está por ahí, Dieguito, ¿no? Ya, Diego, mira, toma atención. Ya me va a ayudar entonces la Danaís Molina. Ella colocó primero. Ya, Alonso, me Sí, espera aquí un estoy. segundo. Ya, Danaís, ¿está por ahí? Sí, Ya, estoy ¿cómo aquí. sería esto entonces? Tendríamos que poner en la, ¿cómo se llama? En la GX, parece que se llama. En el eje X, ya, en Eje, el eje X, en un puntito en el 7. en el 7, ¿estás segura? ¿Viste la Sí. coordenada? ¿Cuánto vale la coordenada? 7. Ah, que eso parece un 7, perdón, es un 8. Es un 8, es un 8, ya. Yo dibujé para el 8, ya, verá en el 8, ¿cierto? Entendimos entonces que es en el 8, ¿cierto? Y Y en en el, el eje Y hay que poner un puntito en el 1. en el 1, espectacular. ¿Y qué pasaba ahora, Danaí? ¿Qué pasaba con las Tenemos coordenadas? que unirlos. Unirlo, ¿cierto? Hacer una prolongación imaginaria de una línea de la posición de la coordenada y donde se intersectan va la coordenada que vamos a trabajar. Que sería C 8,1. C igual 8,1. Espectacular. Muchas gracias, Daray. Chicos, a modo general, necesito que me vayan colocando una manito para arriba para ver si se entendió o no se entendió, ¿ya? Y ahí vamos a ir aclarando las dudas que pueden ir quedando. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bien, bien. Gael, Espera, tengo ahí, ¿dijo tengo la una mano Violeta. para arriba o un dedo para arriba? Perdón, un dedito para arriba. Ah, entonces todos bajen las manos en la cámara. Esto está fuera de cámara. Muy buena catación, Gael, ¿cierto? Fallé. Fine. Se me olvidó prender la cámara todo este rato. Ya, entonces estaríamos ok con esto. Entonces voy a aclarar un poquito de dudas. Tengo aquí levantada la mano de Alonso de Gregorio. ¿Qué pasó, Máster? No, yo la tenía levantada para responder nomás. Ya, entonces vamos al tiro con un Alonso. Aquí no hay problema, si podemos hacer más. Vamos a colocar entonces, vamos a cambiar aquí. Vamos a poner otro color, vamos a poner ese color. Vamos a poner entonces la coordenada D y le vamos a poner a esta coordenada. Le vamos a poner 3 y 9. ¿Ya? Vamos, Alonso. En el eje X tiene que poner 3 y en el eje Y tiene que poner 9. Bien, eje X3, eje Y, de nuevo 9, vamos a ocupar 9 de aquí al ladito. Y hacemos nuestra prolongación, ¿cierto? Sí, ahora tiene que ser Prolongamos. como una línea donde se intersecta. Eso, la línea que se intersecta, ¿cierto? Y tenemos ahí, y esta coordenada, ¿cómo se llama entonces? La 3.9. 3 y 9, ¿cierto? Bien. Espectacular, chicos. Entonces, siguiendo este método de trabajo, chicos, vamos a seguir avanzando con nuestra clase, ¿cierto? Entendiendo que la pregunta fue satisfactoria en cuanto se aprendieron o no. Vamos a meternos de lleno entonces ahora en lo que es una ficha de trabajo que tengo acá. Nos queda poquito tiempo, pero no importa, creo que fue provechoso y vamos a ver si podemos trabajar acá con esta ficha de trabajo. Vamos, por lo menos la vamos a avanzar hoy día para poder ir explicando algunos conceptos relacionados con lo que es el plano cartesiano, pero también relacionarlos con lo que habíamos visto en las clases anteriores.
Ya, guía de quinto básico, entonces chicos, esta no es la guía que vamos a cargar, ojo con esto, esta es la guía que vamos a trabajar en clase, la guía que cargamos es otra. Dice, observa el segmento que forma la cara del gato, ¿cierto? Tenemos un gato. ¿Vieron el gato, no? Sí, está muy lindo. Ya, este es un gato, ¿cierto? El plano cartesiano nos va a servir a nosotros incluso para crear distintas figuras con las coordenadas que se nos puedan presentar, ¿ya? Aunque no sea relacionado a matemáticas, aún se puede usar para cosas esta. Tío, es como cuando no sabís dibujar y alguna persona que sí sabe te hace como punto y tú lo tenés como que seguir. Perfecto, el plano cartesiano nos Levanten sirve la para mano eso. para hablar. Ya chicos, se silencian ahora para poder explicar. Entonces tenemos la cara del gato, ¿cierto? Y dice, pinta de un mismo color los colores de segmentos horizontales y otro color de los segmentos verticales. ¿Cuáles eran los horizontales? ¿Cuáles eran los segmentos Los que horizontales? estaban acostados. La Izquierda, Izquierda-derecha. Exacto, ¿cierto? Que los horizontales van a ser los segmentos que están acostados, ¿cierto? Y los verticales van a ser los segmentos, Los que están parados. los que están, Y los verticales son la I. y Que los son los que verticales están van parados. a ser los segmentos, como lo dice nuestra compañera, que solo van a ser los segmentos que están de manera, obviamente, verticales, ¿cierto? Entonces, me dice que mire la cara del gato y que coloque de colores según los segmentos que yo vaya encontrando, ¿cierto? ¿Qué era lo que nos decía entonces? Que tenía que colocar los segmentos dice, horizontales y de otro color los segmentos verticales de la cara del gato. De la cara del gato, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la carita del gato. Vamos a poner los verticales primero, o los horizontales. ¿Cuáles de los dos? Los verticales. Vamos con los verticales, ¿cierto? Verticales, entonces yo digo que ahí hay uno y ahí hay otro, ¿cierto? Ahí hay uno y ahí hay otro, ¿o no? Sí. Son Yo vi verticales, ¿no? otro en las orejas del gato. En las orejas del gato. En las orejas del gato. Sí, en las orejas del gato también. Ese Profe, y en los pies igual. estamos viendo solo la cara, ojo. No, solo la cara, ¿cierto? ¿A dónde hay más vertical? No hay más verticales. No hay más verticales que en la cara. Hay Entonces, uno que está entre horizontal y entre vertical porque está así. ya, ese Eso también tiene un nombre. es otro concepto. Entonces ahora vamos con los horizontales. Aquí hay uno. Pero solo vamos. ¿A dónde está la horizontal de ella? Los ojos del Abajo gato hay son otro. cuadrados. Profe, en la nariz hay otro. Otra parte de la oreja. Profe, en la nariz. ¿Segura que la nariz? Sí, abajo. Ah, esa, En la parte de abajo de la esa. nariz. Ahí entendí, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Ahí nosotros acabamos de anotar lo que son las líneas verticales y horizontales de la cabeza de nuestro gatito, ¿cierto? De la cara de nuestro gatito. Ahora, para entender, debemos conocer que los segmentos horizontales, ¿cierto? Vamos a decir que se van a trazar como segmentos AB o segmentos CD y que se escriben como las coordenadas de estos segmentos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Y que yo lo voy a colocar acá. Por ejemplo, vamos a colocar esto chiquitito acá. Cuando yo hablo de un segmento, chicos, estos segmentos parten en una letra A y va a terminar en otra letra. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, este segmento puede ser segmento de C a D. ¿Y cómo se van a escribir? De la siguiente manera. El segmento, se va a colocar segmento AB y la línea que está arriba lo va a determinar como segmento. Ya esa línea que se le coloca arribita se coloca como segmento. Ahora, entendamos entonces que un segmento también se va a entender como un par ordenado de coordenadas. Oh, el tío se enredó. No enredó. No, un segmento, chicos, si ustedes se dan cuenta, si yo hago la prolongación, debo entender lo siguiente. Aquí tómenme mucha atención. Se supone que donde empieza el segmento, que yo estoy haciendo un puntito, ¿cierto? Y aquí hay otro puntito donde termina ese segmento,
también debo entender que no estoy trabajando en una cara, sino que estoy trabajando en un plano cartesiano. Si yo hago la prolongación, digo que en el eje X hay 10, ¿cierto? Y en el eje Y, ¿cuánto hay? 14. 14. 14. No, en el I no, era este es el B, 11. 11, ¿cierto? Entonces debo 11. entender Y que en el B que hay la 14. coordenada, miren, debe entender que en el segmento la coordenada Es A 11,10. es, ojo, ¿cuál va primero? ¿Eje X o eje Y? 10,11. Bien, 10, 10,11. 10,11. Siempre Y, X primero. y el segmento de B, ¿cuánto es la coordenada? Coordenada X 14. 14. ¿Y la otra? 11 porque está en una 11. misma línea. 11, ¿cierto? Entonces, ¿se Sería dieron cuenta o no? 14,11. Ujú. Ya. Ahora, silénciense, por favor. Importante. Se dieron cuenta que entonces en un segmento, en un plano cartesiano, o sea, la línea que hay de A a B, está compuesto, ¿por qué? Por dos pares ordenados de coordenadas. El puntito A y el puntito B. Entonces, ¿qué es lo que entendimos hoy día? Que dentro de un plano cartesiano puedo hacer dibujos, ¿cierto? Pero que esos dibujos, las líneas que se tracen dentro de este dibujo, va a ser un punto desde una coordenada hacia otra coordenada. Entonces, entendemos que un segmento va a ser la unión entre coordenadas, ¿cierto? Entre dos coordenadas. Ahora, ¿pueden ser más coordenadas? Sí, porque puedo tener muchas líneas. Pero eso es lo principal que yo debo entender, chicos, ¿ya? Y es lo que vamos a tratar de trabajar en las siguientes clases. Ahora, en los segmentos, vamos a encontrar segmentos horizontales y segmentos verticales, ¿ya? Y para eso, necesito que vamos a trabajar aquí, no sé si alcancemos, pero vamos a tratar de alcanzar. Por ejemplo, el segmento AB, que es lo que nosotros acabamos de hacer acá arriba, miren. Ya tenemos ordenado lo que son los segmentos horizontales, ¿cierto? Segmento horizontal nosotros ya lo teníamos ordenado. Y dijimos, ¿qué cosa? Que en el segmento A tenemos la coordenada 10 y 11, ¿cierto? Yo lo hice acá arribita y había que colocarlo acá abajo. Segmento A, eje X, entonces sería 10 y eje Y 11, ¿cierto? El segmento B sería, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál era el segmento E del gato? Segmento B, 14, 11. 14, ¿cierto? 14 y 11. 11, ¿cierto? Ahora tenemos otro segmento que es el CD, que yo lo coloqué aquí, ¿ya? Y debemos colocarlo, ¿cuánto sería el segmento CD? Ya, ustedes me van a ayudar. Entonces el segmento CD, tenemos puntito ahí y puntito ahí. ¿Cuánto es la coordenada C? Ustedes me dicen coordenada C. Oye, Sería 10, 9. 9, 10. ¿cuánto? Me confundí. 9, 9, perfecto, y 10, ¿cierto? 10. Y la coordenada de Sería 11, no. 11, no. 11, 10. 11, 10, espectacular, 11 y 10, ¿cierto? Entonces, Que traspasemos. me confundía con la línea ahí. Me confundí. No sabía No. cuál. No, pero bien, traspasemos entonces la información que tenemos a nuestro segmento que teníamos que colocar acá abajo, ¿cierto? El C entonces era 9 y 10. Y el segmento de 11, 10. 11 10. y 10. 11, 10. Ya, chicos, me encanta que hayamos podido avanzar. La vamos a terminar, chicos, en la próxima clase. Ya nos queda este otro segmento de las líneas verticales, ¿cierto? Y después vamos a hacer un listado de preguntas y vamos a terminar con esta lista grandota que vamos a trabajar la próxima clase y vamos a ir terminando ya con el concepto de
Ay, perdí la Eh, clase haciéndola. Así que, chicos, son las 16:44, ¿cierto? Estamos en condiciones de dejar de grabar y contestar algunas dudas o consultas que queden dentro de la clase, ¿ya?